y después subidos a las redes, así que atentos. Igual voy a dejar apagado mi micrófono para que brilles con tu propia luz. Ahí, cada uno, ustedes saben que esto es un taller de habilidades científicas, y como buen taller de habilidades científicas, todos tenemos algo que aportar, así que cualquiera que quiera aportar con algo, hacer alguna consulta, No cacho nada de ciencia. se desmutea y nos habla nuevo. Ya, chiquillos, para comenzar, les voy a pedir que por favor muteen sus micrófonos, ¿ya? Para no tener ruido ambiente. Y cuando tengan alguna duda o quieran aportar algo, como les decía recién, ustedes desbloquean sus micrófonos, hacen las preguntas que sean, y aquí les respondemos entre todas. Hoy en día tenemos hartos invitados, ¿ya? Muchos de ellos de lujo, así que tenemos hartas mentes aquí como para poder aportar en el desarrollo. ¿No? Sofía, por favor, si puedes apagar tu micrófono, por favor. Ya, perfecto. ¿Estamos? Ya, pues. Comenzamos entonces. No nos veíamos hace un par de semanas. La semana pasada ustedes estuvieron trabajando con el profe Cristóbal, con un taller que desarrolló él. Hoy día volví a desarrollarlo yo y venimos con un tema nuevo, ya para seguir con esta secuencia de talleres de habilidades científicas, o de talleres de reforzamiento de habilidades del pensamiento científico, que como ya saben vamos a estar realizando todos los sábados, ojalá desde aquí a final de año, para poder aportar algo entonces en el desarrollo de la alfabetización científica. Como les contaba, hoy día tenemos varios invitados, así que todos invitados a poder participar. Voy a abrir entonces un PPT con el que vamos a trabajar hoy, para que podamos ir viéndolo. Don Héctor, jefecito, ¿me puede habilitar compartir pantalla, por favor? Inmediatamente, joven. me tienen con restricciones acá. A ver, fíjate si puedes compartir ahora. A ver. Ahora sí, perfecto. Ya. Espérenme un poco que mi computador está un poco lento. No los veo a ustedes. Ahí sí. Ya. Entonces, taller de reforzamiento de habilidades científicas. Ya, aquí le integré a este personaje hoy día ahí al PPT. Solamente los boomers y millennials van a recordar quién es este personaje. Yo sé quién es. Ah, ¿en serio, Luca? A ver, Sí, ¿quién? aparece en la primera de Jurassic Park, Maestro, Mr. ADN. maestro, ¿no sabéis cómo evitaste que se me cayera el carnet? Yo pensé que nadie lo conocía al No. señor ADN. Bueno. Sí, pues te aparece en Jurassic Park 1, ¿ya? Así que ya, bacán, Lucas, me sentí apoyado. Ya, entonces, el taller de hoy día trata de cómo surge una investigación científica. ¿Cuáles son las bases sobre las cuales se comienza a construir una investigación científica? A nivel básico, por supuesto. Recuerden que este taller va a ir abordando de manera progresiva todo lo que tiene que ver con los conocimientos acerca de la ciencia y acerca de cómo se hace ciencia, que están integrados en el currículum nacional en nuestro país, ¿ya? Y vamos a ir, como les decía, progresando desde lo menos dificultoso hasta lo más complejo, entre comillas, que lo vamos a ir viendo ya en las últimas sesiones. ¿Okay? Veamos entonces. Objetivo para hoy día: comprender qué es una pregunta científica, conocer los tipos de preguntas científicas, o los tipos más comunes de preguntas científicas, y conocer algunas bases de datos con información fiable para crear una pregunta científica. ¿Ya? Hoy día vamos a ver si alcanzamos a llegar aquí, porque la presentación quedó un poquito larga para una hora. Si no, lo vemos la próxima semana, ¿ya? Lo conectamos con el tema que viene la próxima semana, que tiene que ver con análisis de datos también, así que calza perfecto. Si es que no alcanzamos a ver los motores de búsqueda que les quería mostrar hoy día, tan útiles en un contexto como el que estamos viviendo, donde estamos bombardeados de noticias falsas constantemente, ¿no? Ya. Primero, vamos a hablar acerca de qué es una investigación con características científicas, ¿ya? Bueno, todos los años, y desde hace harto tiempo ya, han estado muy en boga y han estado cada vez más presentes las ferias científicas, estos mecanismos de enseñanza de las ciencias a través de las cuales se invita a los alumnos y a las alumnas de todos los niveles educativos, desde los más pequeños incluso hasta nivel universitario, para poder desarrollar entonces investigaciones que luego son presentadas al público, para poder entonces desarrollar en los estudiantes las habilidades del razonamiento científico. ¿Okay?
Ahora, nosotros vamos a abordar esto tomando en cuenta dos preguntas centrales que son las que aparecen acá, que es cómo surge un proyecto científico, de dónde nace la base para poder construir un proyecto científico, y cuáles son las etapas lógicas involucradas en el hacer ciencia, ¿ya? Que eso ya lo estuvimos viendo en la clase antes pasada, cuando estuvimos hablando un poco acerca del método científico. ¿Se acuerdan que ya hablamos acerca de las etapas del método científico? Y hoy día lo vamos a retomar un poquito, ¿ya? Entonces, recuerden que las respuestas a estas preguntas no son intuitivas ni triviales, es decir, la ciencia tiene una característica por definición que suele ser contraintuitiva. Por lo general, cuando yo me planteo una pregunta de investigación, lo primero que se me viene a la cabeza resulta no ser la respuesta más acertada. ¿Ya? Por eso se dice que la ciencia no es intuitiva. Y tampoco es trivial porque, por supuesto que estas preguntas que nacen como la base sobre la cual se construye un proyecto, no son cosas sin sentido, ¿okay? Son sumamente importantes. Aquí, por ejemplo, puse aquí al medio una feria científica grande que desarrolla el Museo de Historia Natural todos los años, donde hay competencias a nivel escolar y hay grandes premios para las personas que participan en esta feria, y eso, además son súper entretenidas para ir a verlas después cuando se presentan ahí en el Parque Quinta Normal. Este año, por razones evidentes, no se pudo desarrollar, pero los invito a que ustedes indaguen acerca de las diferentes ferias científicas de Explora, por ejemplo, que se están desarrollando año a año, ¿ya? Ya, retomando entonces lo que estábamos viendo la semana anterior, nosotros vamos a hablar un poco acerca del método científico. Nosotros dijimos que el método científico era esta especie de pauta, de pasos, a través de los cuales nosotros podíamos comprender cómo se desarrollaban los fenómenos naturales en nuestro entorno, ¿ya? Partíamos entonces con esta capacidad básica que era la observación. A través de la observación nosotros teníamos que plantearnos preguntas acerca de los porqués de los procesos naturales que se desarrollan en nuestro entorno. Luego, para poder responder esas preguntas, nosotros teníamos que plantear ciertas ideas o ciertas posibles respuestas, a las cuales llamamos hipótesis, las cuales no se validaban por sí solas, esa era una idea fuerza que teníamos que tener súper clara. Estas hipótesis se tenían que validar gracias al desarrollo de diferentes tipos de experimentos, que también tienen una lógica, y la semana pasada también, o sea, perdón, hace 2 semanas atrás también estuvimos hablando acerca de algunas características de los experimentos, cuando hablamos acerca de la importancia del grupo control. ¿Se acuerdan de eso, no? Luego de los resultados de los experimentos, después de los resultados de los experimentos, tenemos que desarrollar los análisis de datos, ¿ya? Si es que los análisis de los datos me dicen que mi experimento no concuerda con mi hipótesis, yo tengo que volver atrás para plantear nuevas hipótesis, y si es que sí están de acuerdo con lo que yo había planteado previamente, puedo entonces desarrollar conocimiento científico y eventualmente desarrollar una teoría. Recuerden que esa vez dijimos que esto no era un paso tan sencillo como pasar del análisis de datos a una teoría. Una teoría era un constructo científico mucho más complejo, ¿ya? Requiere de varios aportes, de muchos experimentos, de algunas leyes científicas, para construir una idea que pueda sostener la mejor respuesta posible hasta ahora para explicar algún fenómeno de la naturaleza, ¿no? Ahora, hoy día nosotros nos vamos a enfocar acá, ¿okay? En la primera parte de este método científico, en la observación y en la formulación de preguntas. Este va a ser el tema central entonces del taller de hoy día, ¿no? Como dice aquí, en la base de la ciencia se encuentra la capacidad de hacer preguntas sobre el mundo natural y luego buscar respuestas. Recuerden que esto es una característica de los seres humanos. Yo les conté en la última sesión que nos vimos que hay muchas posturas en didáctica de las ciencias que hoy día plantean que en realidad el método científico no es un método como tal, sino que es una característica propia de los seres humanos, ¿ya? Por ejemplo, yo les contaba la semana pasada que muchas veces los niños, ¿ya?, están desarrollando constantemente este comportamiento de estar observando el entorno y probando qué era lo que ocurre a su alrededor, explorando, metiéndose cosas a la boca, etc., ¿ya? Eso podríamos decir que es como un comportamiento básico, ¿ya? Sin embargo, como dice aquí, este trabajo que hacen los niños, este trabajo intuitivo, solo lleva a generar conocimiento ordinario, ¿ya? Es decir, esto no es conocimiento científico como tal. ¿Por qué? Porque esta recolección de datos se realiza sin planificación, ¿ya? No es guiada y tampoco tiene el propósito de resolver algún problema en particular, ¿ya? Entonces, por acá vamos a comenzar. Un dato para tener en cuenta, como dice ahí, el conocimiento científico está más bien relacionado con una construcción conceptual del entorno natural, para tratar de entender qué es lo que ocurre a nuestro alrededor, y eventualmente utilizar ese conocimiento para poder mejorar nuestra calidad de vida, ¿ya?, a través de los avances tecnológicos. Eso también es súper importante que lo tengamos en cuenta siempre, ¿ya? Entonces, plantear correctamente una pregunta científica es fundamental para el desarrollo de un proyecto, ¿ya?, de una investigación científica en cualquier ámbito.
¿De dónde pueden nacer estas preguntas científicas? ¿Dónde pueden aparecer estas preguntas científicas? En diferentes contextos. Por ejemplo, estas epifanías que pueden aparecer en cualquier momento, incluso cuando nos estamos duchando, ¿ya? Podemos de repente pensar en alguna idea o en alguna contradicción entre ideas que ya se conocen y algunas ideas nuevas que puedes haber escuchado por ahí, y desde ahí entonces pueden hacer una buena pregunta de investigación. Es importante que ustedes desmitifiquen el trabajo científico en términos de que no todo lo que nosotros sabemos en ciencia nació en un laboratorio por una persona con una bata y con el aspecto típico y estereotipado que nosotros le asignamos a los científicos. En alguna época remota puede ser que los científicos hayan cumplido con este como estereotipo típico que le ponen en las películas, por ejemplo, pero hoy en día ya no. Ya la mayor parte de los científicos son seres humanos comunes y corrientes que si tú los veis pasar por la calle jamás se imaginaría que son científicos. ¿Okay? Esas cosas ya han cambiado, ¿ya? Como en todo ámbito en lo social. También podemos encontrar preguntas científicas incluso en nuestros sueños, ¿ya? Aquí hay un caso particular, por ejemplo, el del matemático, ¿cómo se llama el apellido? Ayúdenme, chiquillos, ¿cómo se llama el que sale en la teoría, en la película El hombre que conocía el infinito? ¿Cómo se llama el matemático este? Ramanujan. Ramanujan, ese mismo. Ramanujan, que es un matemático, que aparece en una película que es buenísima, se la recomiendo, que se llama El hombre que conocía el infinito. Él, muchos de sus aportes a la teoría de números las desarrolló gracias a ideas que se le aparecían en sus sueños. Sin tener una gran formación en matemáticas, él terminó generando aportes gigantescos, trabajando con su compañero de apellido Hardy, en teoría de números. Entonces ahí tenemos un buen ejemplo de cómo incluso en los sueños pueden aparecer estas preguntas que después pueden servir como base para desarrollar un razonamiento científico. ¿Se habían imaginado alguna vez algún científico generando ciencia mientras carretea? ¿Se les había aparecido esa imagen alguna vez? ¿No? ¿Nunca? Bueno, Sí, en la historia... nosotros cuando nos ponemos a tomar. no sé si encontré la chapa de científico, compañero, pero sí, ya, sí. Hablamos cosas interesantes cuando Sí. estamos carreteando, es verdad. Pero bueno, en la historia hay muchas anécdotas que nacen justamente desde este comportamiento social asociado al consumo de algunas drogas, entre comillas, drogas lícitas, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XVII, cuando convivían en las sociedades científicas grandes nombres de la ciencia como Robert Hooke, como Edmund Halley, como Christopher Wren, por ejemplo, en la misma época que estaba ahí trabajando Isaac Newton, la mayor parte de estas comunidades científicas se juntaban a consumir la droga de moda en la época, en Europa, en ese tiempo. ¿Saben cuál era la droga de moda en el siglo XVII en Europa? El Lean. ¿Ah? Lean. Échenle. Codeína. La codeína. No, Con Sprite. no tan desarrollado. ¿No se les ocurre cuál era la droga de moda que se juntaban ahí a consumir Isaac Newton, Robert Hooke? Cocaína. ¿Cocaína? No, tampoco le ponían tanto Tabaco. en esa época, no. Estamos hablando del siglo XVII, ¿ya? Opio. Marihuana. ¿Será el opio, don Jimmy? El opio tampoco, no, si tampoco eran tan Alcohol drogas. nomás, Profe, ¿no? El Tabaco. café, o el café son Café, más eso. pensados. El El hachís. café, po. Ya, en Cafeína. esa época abundaban las cafeterías Creepy. en Londres, en Inglaterra y en toda Europa, y las cafeterías eran como los centros sociales, así como hoy en día la gente se junta a tomarse una cerveza para conversar. En esa época la gente se juntaba a tomar café. Esa era la droga de moda. Y muchos de los conocimientos que forman la base de las teorías científicas que nosotros tenemos hoy en día y que nos ayudan a desenvolvernos tal como estamos hoy, se generaron al son de tazas de café, preguntándose por qué los planetas se movían de cierta manera alrededor del Sol, etc. Todas esas grandes preguntas que se resolvieron mediana o completamente en aquella época, nacieron entonces al son de el compartir entonces en un ambiente más distendido, ¿ya? Ahora, fíjense en este hombre, miren la cara de científico que tiene, po, no se la puede, po. Hay barbón, camisa cuadro, tiene pura cara de científico. La mayor parte de los científicos que yo conozco, no es por hablar mal, pero son buenos para consumir este tipo de drogas legales, ¿ya? Bueno, y aquí obviamente ya puse la foto más estereotipada del científico, ahí, por lo menos no lo puse en el laboratorio, lo puse ahí como en el campo, haciendo recolección de datos, con algunos instrumentos de medición, aburrido, pero, no, mentira, pero
ya más como cumpliendo con el estereotipo. ¿Ok? Bueno, la idea que quería dejar clara acá entonces es que las preguntas científicas nacen en cualquier contexto, ¿ok? No en el laboratorio como uno siempre suele pensarlo. La ciencia tiene que nacer desde la vida cotidiana, desde la observación de todo lo que está ocurriendo alrededor nuestro. ¿Ya? Ya, algunos conocimientos previos. Aquí yo les tengo propuestas, 3 preguntas, ¿ya? Y quiero que ustedes las lean y que me digan si estas preguntas son preguntas científicas, sí o no. Preguntas de investigación científica. Bueno, yo también me estoy drogando, ¿no? Dicho sea de paso. Y con cafeína. Y con cafeína. Cafeína con anís. Esa no la conocía. ¿Ya? ¿Las leyeron? Entonces, primera pregunta. ¿Por qué la sangre es de color rojo? ¿Será una pregunta científica? ¿O una pregunta de investigación científica? ¿Sí? ¿Sí, Luca? Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Me podrías dar alguna argumentación sencilla? Simple, alguien que no tenga conocimiento previo de ello y se haga una herida y vea el ¿Ya? color de la sangre, se preguntará, ¿por qué roja? ¿Por qué no puede ser de otro color? Ya, perfecto. Y por ejemplo, si alguien se hace una herida y te pregunta a ti mismo, Luca, te dice, oye, Luca, ¿sabes qué? ¿Por qué la sangre es roja? ¿Tú qué le responderías? Eh, yo más o menos sé, se debe a la hemoglobina presente en la sangre del ser humano, que no está Perfecto. presente en todos los animales. No está presente en todos los animales, correcto. No. Pero la sangre nuestra, por lo menos, es roja debido a la interacción de esta molécula llamada hemoglobina con el oxígeno del ambiente. Hay un proceso de oxidación de unos átomos de hierro. ¿Habéis escuchado hablar de eso, no? Sí. Entonces, no fue necesario hacer una investigación científica para llegar a esa respuesta, ¿o no? Tú ya la sabías. Bueno, ese es mi caso en particular. No todos saben eso. Claro, pero a lo que yo quería llegar es que si tu amigo no sabe por qué la sangre es roja, va a ser necesario que haga una investigación científica, así como en laboratorio, para poder determinar por qué la sangre es roja. Yo creo que no. No, pues, ¿verdad? ¿Y por No, qué? porque Porque ya se alguien ya sabe. lo, Lo puede googlear. lo puede googlear, ¿verdad? O como dijo ahí Luca, porque ya se sabe, ¿cachai? Evidentemente nosotros estamos acostumbrados a que en el colegio nos plantean este tipo de preguntas, ¿ya? Sin embargo, esta pregunta en particular ya tiene una respuesta, ¿ya? Alguien ya hizo el trabajo de experimentar y de descubrir las razones por las cuales la sangre es roja. Por lo tanto, hoy en día, en nuestros tiempos, preguntar por qué la sangre es de color rojo como una pregunta de origen para una investigación científica, ¿será correcto entonces? No, No. no, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, quedó clara la primera, ¿verdad? La segunda, ¿por qué una guitarra suena desafinada? ¿Será una pregunta de investigación científica? Tampoco. Tampoco. ¿Y ahora por qué? Bueno, se sabe que la razón por la que la guitarra suena es porque la vibración de la cuerda resuena en la caja de resonancia. Y suena Correcto, desafinada porque las cuerdas están mal tensadas. correcto, ¿verdad? Ahí nosotros ya tenemos una respuesta de por qué podría sonar desafinada una guitarra. Ahora, ¿será necesario ir donde un científico para afinar la guitarra? No. No, ¿verdad? ¿Por Hay una qué? Porque nosotros aplicación. podemos... ¿Ah? Hay una aplicación para eso. Ya, es verdad, sí, hay una aplicación y que son muy útiles también para poder afinar la guitarra, pero esto responde más bien a un conocimiento técnico, ¿verdad? Hay personas que trabajan fabricando guitarras y que a través de la experiencia directa saben efectivamente cómo tiene que estar tensada la cuerda, cuál debe ser el ángulo del puente con el cuerpo de la guitarra, qué tan separados tienen que estar los trastes, etcétera, ¿ya? Entonces la respuesta pueden hacer desde un conocimiento más bien de tipo técnico, ¿ya? Y la tercera, ¿cómo puedo reparar el panel de mi automóvil? Si yo llevo mi auto porque está fallando el panel y lo llevo al mecánico y el mecánico logra repararlo, ¿el mecánico habrá desarrollado un procedimiento científico para reparar ese panel? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo ¿O que está, tampoco. porque ya existen manuales, por ejemplo, bueno, me imagino, yo no tengo auto, así que de aquí los que tengan auto me pueden ayudar,
pero me imagino que deben existir en Internet manuales para cada modelo de automóvil, ¿o no? O sea, para fallas chiquititas yo podría eventualmente googlear cómo puedo arreglar ciertas partes del auto, sin necesidad de llevarlo al mecánico. Bueno, y el mecánico a través de la experiencia también ya debe conocer y ya se debe haber leído todos esos manuales, y por lo tanto maneja cuáles son los datos necesarios para poder hacer este tipo de reparaciones, ¿verdad? Entonces, lo que quería dejar claro aquí también es que hay que tener cuidado con una apreciación como muy a la ligera, perdón, acerca de cuáles son o cuáles no son preguntas de orden científico, ¿ya? Preguntas que dan origen a investigaciones científicas, ¿ya? En este caso, ninguna de estas tres corresponde a una pregunta de origen científico, o que dé origen a un razonamiento científico, porque como decíamos, ellas responden a otro tipo de saberes que ya se conocen o que son de tipo técnico, etc. ¿Ya? Ahora, estos escolares que están ahí y que se preguntaron cómo extraer clorofila de una muestra vegetal y que están haciendo este procedimiento en el laboratorio, ¿hago una pregunta científica? ¿Qué creen ustedes? ¿Solo por el hecho de que alguien esté trabajando en un laboratorio significa que está haciendo ciencia y que está aportando con ideas nuevas? No. No, ¿verdad? Esta imagen particularmente la elegí porque, claro, cuando uno ve a personas que están trabajando con material de laboratorio, nuestra mente intuitivamente nos lleva al razonamiento de que, oh, está haciendo ciencia, ¿verdad? Él está investigando en ciencia. Sin embargo, quizás solamente se está respondiendo o se está repitiendo un procedimiento de laboratorio que ya se conoce hace mucho tiempo para reafirmar un conocimiento científico, ¿ya? Esto es lo que se hace frecuentemente en los colegios, ¿ya? Y muchas veces cuando uno va a ferias científicas, uno observa que hay niños que están repitiendo experimentos que uno ya conoce porque ya los ha visto anteriormente, para reafirmar su razonamiento científico. Ellos entonces, a pesar de que están en una feria científica y están utilizando un instrumental científico, no están generando conocimiento nuevo, sino que están más bien replicando una experiencia didáctica para poder entender cómo se desarrolla el procedimiento, para poder desarrollar después una experimentación que sea ya novedosa, ¿ya? Que esa es una de las características centrales que tienen las experiencias científicas reales. Tienen que aportar datos novedosos, ¿ok? Y ahí aquí tenemos una última, dice, el humus líquido, producto de desechos orgánicos domiciliarios, ¿favorece el crecimiento de cultivos vegetales hidropónicos? ¿Alguno sabe la respuesta? ¿Alguno ha escuchado hablar de esto? ¿Podríamos nosotros hacer una investigación a partir de esto? ¿Podríamos empezar a recopilar datos o hacer experimentos a partir de esta pregunta? ¿Qué creen ustedes? La verdad es que yo nunca he escuchado ese tipo de pregunta al menos. Así que creo que sí se podría realizar una investigación para poder obtener algunos resultados de eso. ¿Verdad? Correcto, ¿verdad? En este caso, nosotros sí podríamos eventualmente extraer algún tipo de dato nuevo, ¿ya? Porque si se fijan aquí lo que estamos haciendo es proponer un nuevo método, ¿ya? Que eventualmente, como les decía, podría generar nueva información. Es decir, un nuevo método para poder nutrir un cultivo vegetal, y eso después lo podríamos probar en otros contextos y podríamos obtener más información aún y eventualmente podríamos mejorar incluso la actividad agrícola a nivel como ya global. Entonces, claro, aquí esta pregunta sí ya cumple con algunas de las características básicas de una pregunta científica real, ¿ya? ¿Vamos captando más o menos las diferencias o no? Entre las primeras preguntas y estas últimas que estuvimos viendo. Por supuesto ahora las vamos a profundizar, pero me interesa que vamos haciendo como este proceso paulatino para ir diferenciando entre las preguntas como habituales, cotidianas, y las preguntas que realmente tienen un valor científico, ¿ya? Ah, chiquillos, aquí yo los quiero invitar a ver un video, ¿ya? Este video yo lo extraje de un curso que estoy haciendo de la Universidad de Valparaíso, donde nos muestran una investigación científica escolar sumamente interesante que desarrollaron unos niños, no recuerdo de qué curso son, pero por su edad deben ser como de cuarto, quinto básico. No se les voy a mostrar de acá porque como estábamos hablando hace un rato, al compartir el video desde mi computador es muy lento. Así que al grupo del WhatsApp les voy a mandar el link del video para que ustedes lo puedan observar, ¿ya? Ahí se los acabo de enviar.
véanlo y después lo comentamos. Se los mandé al grupo. Ahí lo pueden linkear directamente. ¿Lo vieron o no? ¿Lo terminaron? Sí, lo terminamos. ¿Sí? ¿Y qué les pareció? ¿Qué les parece el experimento que desarrollaron estos niños? Impresionante. Impresionante. ¿Habían pensado alguna vez cuánta agua gastamos al momento de ducharnos? No. No, ¿verdad? Es como algo que nosotros lo tenemos tan integrado en nuestra cotidianidad que en general ni siquiera nos cuestionamos ese tipo de cosas. ¿Se fijan? Justamente a esto es a lo que apunta en parte este taller, es decir, a que empecemos a hacernos preguntas acerca de cosas que para nosotros son muy cotidianas y que las tenemos muy arraigadas en nuestro comportamiento, y que de repente si nos preguntáramos un poco acerca de los fenómenos que subyacen a esos procesos, podríamos mejorar nuestra calidad de vida, podríamos disminuir nuestra huella de carbono, podríamos generar una serie de impactos positivos, no solo en nosotros, sino que en nuestro entorno, en nuestra familia, incluso a nivel global, eh, para una mejor calidad de vida, ¿ya? Eso es parte de generar habilidades científicas, ¿ya? Poder generar un razonamiento crítico. En general, cabros, desarrollar el razonamiento crítico y esto de la alfabetización científica tiene que ver con generar habilidades para la ciudadanía. No es para que nos convirtamos en científicos, ojalá que sí, ¿ya? Se necesitan muchos más científicos hoy en día que empresarios exitosos, pero eh, el punto central de esto
es que todos nosotros podamos desenvolvernos socialmente como ciudadanos informados y críticos, ¿ya? Eso va a mejorar la calidad de vida de todo el mundo, ¿ok? Para que tengan en cuenta cuál es el objetivo como de hacer esta iniciativa que tenemos los sábados, o lo que hacemos también en clase, en la Academia Faraday, es tratar de promover eso, ¿ya? Generar ciudadanía informada y ciudadanía crítica, para poder entonces conversar de estos temas que son tan interesantes, ¿ya? Chiquillos, ¿alguna duda hasta aquí? Porque avanzamos súper rápido y no me detuve mucho con las preguntas. ¿Alguna consulta? ¿Algún aporte? ¿Los compañeros ahí? ¿Qué les pareció a los compañeros el experimento de los niños? Yo lo encontré muy bueno, muy bonito. ¿Qué nota le pone profesor? Un 7, yo le pongo un 7. Nota 7, promedio 7. ¿Sabes qué? Es súper bueno porque de partida empezamos a revisar, o sea, empezamos a ver cómo en cabros chicos que, bueno, nosotros estamos acostumbrados a que los cabros chicos no se meten en esas cosas, y sin embargo ahí está dando en evidencia que, bueno, a una corta edad ya pueden empezar a ser mucho más criteriosos de las conductas que como personas van a tener después en un futuro como ya adultos responsables, ¿cachai? Exacto. Imagínate Así si que pudiéramos me medir parece el muy... impacto. Imagínate, porque si se fijan al principio del video, los niños cuando les preguntaban ¿cuánta agua crees que gastas en la ducha? Muchos decían 1 litro, 5, Hasta 10. Ya hasta estaba 10, súper como lejos, el más po. exagerado, 10 litros. Y Entonces, cachai que dentro de esa inocencia estaban súper lejos, po, weón. lejísimos, po. Porque Entonces, yo, a eso dentro de esa ingenuidad, puta, unos 10 litritos, no poquito, sé, claro. güey, pero en verdad te das cuenta que gastáis una ducha fácil 100 litros, po, weón. Exacto, entonces ese es el Sí, punto, porque si tenían ese concepto de que son solo 10 litros, no se preocupan, po, ¿cachai? Exacto. Pero si de verdad ven que están gastando 150, 200 litros por Y después, ducha, y después imagínate con ese dato, lo que pueden empezar a extrapolar, pues decir, puta, weón, somos eso. ¿cuántos habitantes? Y cada uno está gastando 100, porque 100 es como un número bajo, ¿cachai? Exacto. Entonces eso de alguna manera invita a que aquel estudiante o aquel grupo de estudiantes empiezan a cuantificar y magnificar el impacto, por ejemplo, hídrico en unas cosas súper simples que son nuestros procesos domésticos. Exacto. Sí, el Ahora, agua que no solo hay consumimos que día a día. considerar los procesos domésticos, porque si nos metemos en el tema de la industria, ahí No, realmente es donde hay pérdidas, pero enormes, Es peor, desorbitantes, es peor. incalculables de agua, porque, por ejemplo, para el caso de los relaves mineros, o es la misma agricultura que donde se gasta, el ex ministro de Agricultura tenía agua, por así decirlo, de todos los chilenos, que él usaba 29.000 litros cúbicos por segundo. Entonces, es un número que es absolutamente incalculable. Claro, exacto. Pero se dan cuenta que para llegar a ese tipo de razonamientos, como el que acaba de hacer el Héctor, como lo que dijo el Robert, hay que partir de esta base, como de cuestionarse lo micropolítico, lo doméstico, ¿cachai? Y de ahí recién voy a empezar a pensar en lo macro, porque no le podéis pedir a un niño que se imagine, ahí decían recién en el chat, por ejemplo, ¿cuántos son, no sé, 25.000 litros por segundo, por poner un ejemplo, que es lo que gasta, no sé, una minera? No le podéis pedir que lo cuantifique si él cree que su ducha son 2 litros, ¿cachai? Entonces, a eso apunta todo. Y ojo que también aquí una acotación, Uh-huh. el hecho de que los cabros ya a una temprana edad empiecen a dimensionar el consumo hídrico de actividades habituales, invita también a que la misma comunidad o ellos empiecen también a difundir que es un tema que es súper poco conocido, pero la gente, estamos acostumbrados a que siempre, por ejemplo, las autoridades, oye, que la ducha cortita, que empezamos a ahorrar agüita, que la weá, pero Claro. esos mensajes de alguna manera van dirigidos a una población que se le hace pensar de que ellos son los que tienen el mayor impacto hídrico. Sin embargo, aquellos que estamos un poquito más sumergidos en el tema, hablo desde mi perspectiva profesional, los procesos industriales es sabido que son los que gastan mucha mayor cantidad de agua que los recursos hídricos que gastamos las personas. O sea, las autoridades, nosotros podemos ver de manera bien crítica cómo las autoridades, claro, pues incitan a que las personas, oye, dejemos nuestra huella hídrica, pero sin embargo pasan por alto que en verdad quienes consumen más cantidades de agua son la agricultura y la minería, por ejemplo. Sí, po, totalmente de acuerdo ahí. Po. Entonces, Oye, de nuevo, qué bueno lo que escribieron en el chat. Francisca puso, sería bueno hacer una comparación de cuántos son 80 litros, porque es verdad, uno le dice el número, pero si lo viéramos en volumen, o sea, y buena la comparación, porque dice, por ejemplo, cuántos litros trae una piscina trae, hablamos de metros cúbicos, pues. Metros cúbicos, sí, pues. ¿Cachai? Sería bueno hacer el cálculo, pues, ¿cachai?
eso también se puede hacer con proyectos, hay diferentes maneras de poder integrarlo como en la Muchísimas. conciencia de un niño, a cuánto equivale esa cantidad de agua. ¿Cachai? Entonces, como podemos ver, el desarrollo de este tipo de experiencias, ¿ya? Recuerden que ahora hay como toda una tendencia pedagógica que justamente se basa en esto, que es esto del aprendizaje basado en proyectos, ¿ya? Y que tiene este objetivo, que la gente integre conocimiento, razonamiento científico al mismo tiempo y que lo extrapole a la sociedad. Es la única forma de que generemos cambios a nivel macro partiendo por los niños. Porque una idea antes que se me pierda que la quería plantear hace un rato es que imagínate el impacto que se genera cuando un niño aprende eso a los 5 o 6 años versus uno, por ejemplo, y me pongo en mi caso personal, que lo vine a razonar cuando ya estaba viejo, ¿cachai? Después de los 20. Entonces, hubo un Imagínate gran... cuánta agua gastamos en vano, Jimmy, cuando éramos pendejos y andábamos leseando con el agua por Aquí todos con la lados. manguera, no. Y te Hay daba lo muchas mismo, cosas weón. que... Sí, Y te po, total, hay muchas cosas todo que uno desde le hizo la acostumbrado que uno desinformación... abre la llave y hay agua. Exacto. Claro, porque tampoco tenemos la conciencia como Claro. visual, desde dónde viene, de dónde proviene, etc. Ya, bacán. Continuemos entonces, ¿ya? A ver, hay algunos aportes en el chat. Vicente Cortés nos dice, yo he visto el consumo de agua de una plantación relativamente pequeña, cada 10 días está haciendo 15.000 litros. No me quiero ni imaginar cuánta agua gastan las plantaciones para vino. Imagínate una plantación de paltas también, o ese tipo de agricultura. O las de manzano, o- o la misma, por ejemplo, de las forestales, el pino. El pino es prácticamente una esponja que chupa agua, po. Sí, Igual po. que el eucaliptus, pues, Héctor. Claro, también Una por vez el alguien me eucalipto. dijo la Gran cantidad de parte agua de que las tenía por refrescaciones se por hacen día, con que pino y era con bastante. eucalipto. Claro. Oye, de hecho, una acotación, yo creo que es súper prudente que, no sé, por los que estamos acá presentes, de repente si queremos dimensionar un poco y magnificar estos impactos, compararlo con la cuenta de agua, po. Claro. En la cuenta de agua sale el detalle de cuántos metros cúbicos tú gastas y ese es un gasto familiar promedio. Aquí tenéis, por ejemplo, para el ejemplo que puso Vicente, dice yo he visto un consumo de 15.000 litros, tenéis 15 metros cúbicos. ¿Cuánto gasta una familia promedio? Debe gastar unos 3 metros cúbicos, 4 metros cúbicos. Más o menos, sí. Más o menos, yo he visto por lo menos mis cuentas son como de 3 metros cúbicos, 4. Y esto es una pura actividad. Claro. Imagínate las casas más grandes, con piscina, pero Mm. no, ya. Otro tema. Ya, ¿alguna idea importante entonces para hacer una recopilación hasta este momento? Chiquillos, ¿me ven? Que a mí se me borró la pantalla. ¿Se escucha todo, no? Sí, profe. Ah, ya, perfecto, perfecto. Es que yo no los veo a ustedes, no sé qué pasa. Yo por lo Sí, menos sí, te está veo todo y te bien. escucho, así que estamos Ya, bien. ya, perfecto. Ah, ya, ahí volvieron. Es que cuando se pone negra la otra pantalla donde los veo a ustedes, como que me perturba un poco. Perro, te ves súper bien. Dale. Muchas gracias, estimado. Ese es mi perro. ¿Alguna idea importante entonces para recapitular hasta ahora? ¿Ya? Primero, la base de la ciencia es hacer preguntas sobre el mundo natural y las respectivas respuestas, y buscar las respectivas respuestas. Ahí me comí una palabra. Dos, los problemas de investigación deben guiar las observaciones, es decir, después de que yo me hice mi pregunta, las observaciones para recopilar información para poder darle una respuesta a esa pregunta tienen que estar guiadas por un objetivo, el objetivo de mi investigación. ¿No? Las mediciones y la obtención de datos que se realizan durante el desarrollo de una investigación científica también tienen que estar guiadas por esta observación. Y después, las investigaciones científicas, mucho ojo aquí, al momento de responder el problema planteado, deben aportar nuevos conocimientos. Esa es la característica central de una pregunta de investigación como tal, ¿ya? Una pregunta científica verdadera tiene que buscar la generación de nuevo conocimiento, ¿ya? Entonces, tipos de preguntas de investigación, ¿ya? Aquí vamos a trabajar con 3 tipos de preguntas de investigación que yo se las voy a plantear para que ustedes las conozcan, ¿ok? El primer tipo de pregunta de investigación, nosotros la vamos a conocer como pregunta experimental, ¿ya? Como ustedes pueden ver, dice, una pregunta experimental o empírica es aquella que puede responderse recopilando datos desde la experimentación o la observación. Los datos recopilados con la observación o las experiencias son usados como evidencia científica que apoyan o refutan una posible respuesta a nuestro problema, ¿ya? Los problemas experimentales pueden ser causales, es decir, problemas que requieren investigaciones para determinar relaciones causales. Por ejemplo, ¿el estrés puede causar cáncer? ¿Han escuchado hablar de eso, no? Estuvo como de moda el año pasado, salieron aquí en Chile una serie de doctores que salieron en los matinales hablando acerca de la relación entre el estrés, como del estado de ánimo,
y la aparición de cáncer. De hecho, hubo una gran polémica ahí con la Asociación Nacional del Cáncer y los institutos de oncología, que no estuvieron muy de acuerdo con que salieran estos doctores diciendo que como que si teníais mala vibra, entre comillas, aumentaban las probabilidades de que tuvierais cáncer, ¿no? O esta otra pregunta, súper polémica en la actualidad, pues. ¿Las vacunas causan autismo? ¿Habían escuchado hablar de eso, no? Sí, ¿Sí? sí. ¿Será verdad o no? No, yo puedo decir de antemano que no, pero mejor Ahí, sigue. el Lucas está segurísimo, no. ¿Ya? Bueno, hay que estar siempre abierto a la duda, por supuesto, que también es parte del razonamiento científico. Aquí alguien nos habla al chat. Claro, los transgénicos son malos, también esa es una idea que está muy, muy, muy implantada. ¿Ya? Otra idea, aquí en Chile nosotros comemos vegetales transgénicos, en verdad. Cuando yo voy a la feria y me como un tomate en invierno, ¿será un tomate transgénico? Ya. Ahora miren, respecto a la pregunta de las vacunas, ¿ya? ¿Las vacunas pueden causar autismo? ¿Ya? Aquí nosotros podemos plantear la respuesta más adecuada hasta ahora, vendría siendo lo que yo respondí acá, ¿ok? Eso no quiere decir que estabas equivocado, por supuesto, Lucas. Lo que pasa es que uno suele ser un poco tajante al momento de tomar una postura frente a una pregunta polémica como esta. Pero siempre hay que tener en cuenta que la ciencia, ¿ya? Y esto es algo que leí el otro día que me gustó mucho, la ciencia lo único que hace es cambiar el enfoque de las conversaciones, pero no zanjarlos, ¿ok? Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Muchas personas creen que la ciencia es como algo definitivo, como que da la última palabra, y eso en realidad no es tan así. Lo que hace la ciencia es invitarnos constantemente a reflexionar acerca de, ¿será verdad esto que acabo de escuchar? ¿Ya? Para poder encauzar las conversaciones, no para terminarlas de manera drástica. ¿Ya? No es que los científicos sean como una especie de gurús que siempre tienen la respuesta correcta. En realidad, no. ¿Ya? Aquí la respuesta más correcta entonces sería, no existe evidencia suficiente que relacione la vacunación con causa de autismo en niños. Eso quiere decir que si en el futuro algún científico de verdad encuentra una correlación basada en experimentos que sean repetibles y contrastables, y termina diciendo que sí, efectivamente las vacunas causan autismo, ¿qué va a pasar contigo, Lucas? ¿Te vas a enojar? No, No, pues, ¿verdad? ¿Cuál sería ahí el procedimiento científico correcto? Habría que aceptar la respuesta, pues, ¿verdad? eso. Y en el caso Discrepo, de hay que tener, decir. y en el caso de tener dudas, seguir investigando, ¿o no? Esa es como una responsabilidad que se asume al momento de generar, o de meterse en una controversia científica. ¿Sabe, profe? Dígame. Que al menos yo puedo hablar de que yo tengo algo parecido, yo tengo Asperger, y ¿Ya? yo menos manejo el tema. Hasta donde yo tengo entendido, un trastorno mental es producido por complicaciones durante la gestión fetal. ¿Ya? Es una mezcla de complicación genética o ambiental. ¿Ya? Sí. La El típica problema, dicotomía en ciencia, ¿verdad? claro, Lo el genético problema es que versus lo cultural. sí, el problema es que las vacunas, en esencia, lo que hacen es inyectar un patógeno muerto con una cantidad mínima de, creo, no sé si era titanio o algo así, por lo que, no, era mercurio, creo que decían. Mercurio. También por eso dicen que se supone que es tóxico, no sé qué. Claro. Pero, O sea, el mercurio por es tóxico. el mercurio, pero no entendiendo que la dosis es mínima. Claro. Entonces, hablamos de que las vacunas afectan al sistema inmune, po, y uno con el trastorno mental se nace. No lo puedes Claro. adquirir, no es una enfermedad. Claro. Exacto. Muy bueno ese aporte, porque en realidad ese es uno de los argumentos centrales para poder esgrimir el por qué no creemos que las vacunas tengan un efecto en los trastornos de ese tipo, del espectro autista, porque esos trastornos tienen una base que es biológica, ¿ya? Genética, con la cual se nace, ¿verdad? Ahora, efectivamente cuando a una persona la vacunan, la mayor parte de las vacunas tienen este compuesto, ¿cómo se llama? Timerosal, ¿o no? Sí. ¿El timerosal? Sí, que es una versión modificada químicamente del mercurio, que tampoco es que sea completamente inocua. ¿Es metil o etilmercurio, Robert? ¿Cuál es? Es etil. Dietilmercurio creo que es, ¿no es cierto? Etilmercurio. Claro. Lo que pasa es que ahí surge un problema de desconocimiento súper importante en la sociedad, que es el hecho de que tendemos a relacionar el nombre puro de algo con el nombre compuesto de algo. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que nosotros siempre conversamos, Jimmy, me gusta esa weá de las propiedades emergentes. Claro. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a comer sal, que es cloruro de sodio,
pero el sodio solo es explosivo, el cloro solo para nosotros es Y el tóxico. cloro es letal, Sin po. embargo, los dos juntos son benéficos no en exceso para nuestro sistema. Y con el mercurio pasa lo mismo porque la gente desconoce que lo que tiene la vacuna no es mercurio, porque el mercurio efectivamente es tóxico para nosotros. Lo que tiene es una versión del mercurio que no es liposoluble. Claro, correcto. Ahí también es importante tener en cuenta esa idea que, ¿quién fue que la planteó? Eso de que el veneno, la sustancia no es el veneno, sino que la dosis. Sí, Sí, po, po. ¿De la quién es dosis. esa idea? Paracelso. Paracelso. Gracias, Cristian. Tenemos a nuestro máster en datos. ¿Verdad? Entonces, claro, son todas ideas que tenemos que tener en cuenta al momento de plantear todas estas controversias, ¿verdad? Profe, Dígame, Lucas. he escuchado un argumento de los antivacunas de que, bueno, un argumento suyo es que ha habido una supuesta relación entre el aumento de la vacunación y el aumento de los casos de autismo. De hecho, esa es Ya. prácticamente su base. Hay más personas que se están vacunando, hay más personas que nacen con autismo. Sí, claro. Y primero, no entienden que hay una diferencia entre correlación y causalidad. Y Correcto. segundo, parecen ignorar que en menos de un siglo la población mundial se ha triplicado, por lo que sería raro que los casos de autismo por sí mismos disminuyesen. Exacto. Además, la tasa de Probabilidad baja va a ser diagnóstico. con ello, pero si hay más población que nace, es más probable que nazcan en una concentración. Exacto. Además, la tasa de diagnóstico ha sido mucho más alta, ¿verdad? Antiguamente, y estoy hablando hace no mucho tiempo, de 30, 40 años atrás, muchos niños que nacían con trastornos del espectro autista nunca se fueron diagnosticados. De hecho, yo conozco mucha gente que se ha diagnosticado ya adulta, o después de los 50 años, alguien, un profesional les dijo, ¿sabéis que tú tenías un trastorno del espectro autista? Pero imagínate, vivió toda su vida sin tenerlo, entre comillas. Entonces, Es una claro, ahí cuestión también, de ignorancia, pues, o incluso de presión social. Ah, no, ¿cómo voy a tener yo un hijo que es trastornado? Solo se está haciendo el tonto. también, pues, sí, pues, eso también es verdad, ¿verdad? Pero aquí importante destacar esa idea que dijiste tú de que correlación no implica causalidad. Eso también es muy, muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, si buscamos evidencias científicas en revistas con comité editorial, ¿ya?, no encontraremos artículos científicos que vinculen la vacunación con la afección de autismo en niños. Los invito a que ustedes, si hacen una búsqueda en Google, en el Google común y corriente, y buscan vacunas autismo, les van a aparecer una cantidad de publicaciones que afirman que efectivamente hay una relación entre el autismo y la vacunación, pero si se fijan son todos diarios, ¿ya?, o publicaciones no científicas. Casi todas tienen nombres relacionados como con ecología, como algo como con las energías, ya son todos como una tendencia media, ¿cómo decirlo?, como media espiritualista de la visión de la medicina, y que por supuesto no tienen esta revisión por pares, que es mucho más estricta, que es la que se desarrolla en las publicaciones científicas reales, ¿ya? Ya, chiquillos. Otras preguntas: ¿el estrés produce cáncer? ¿Cuál es el mecanismo por el cual el estrés produce cáncer? ¿Qué creen? ¿Estas dos preguntas serán iguales? ¿Apuntan al mismo tipo de investigación? No, No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál sería la diferencia? Si te preguntaran. porque una busca encontrar una causalidad dentro de dos hechos y otra la forma en la que un proceso provoca el otro. Excelente, ¿verdad? La primera simplemente trata de establecer una causalidad, ¿verdad?, que se puede hacer a través de recopilación de datos experimentales. Y la segunda implica encontrar un mecanismo, ¿ya? Eso es bastante más complejo desarrollarlo en el ámbito científico, ¿verdad? Como dice aquí, para responder a la última pregunta, es necesario plantear una hipótesis, ¿ya? Esta posible respuesta de la cual nosotros hablábamos anteriormente. Yo tengo que postular mi idea acerca de cómo el estrés puede inducir de manera positiva en el desarrollo de cáncer, ¿ya? Ahora, muy importante es que, como sale aquí abajo, como mucho ejemplo en ciencia, los posibles mecanismos que vinculan a un fenómeno con el desarrollo de una enfermedad, la mayor parte de las veces son múltiples. Entonces, la probabilidad de que mi hipótesis justo sea la correcta es bajísima, ¿verdad? Es muy, muy baja. Ahora, eso jamás tiene que desalentar a la gente, a las personas que van a trabajar en ciencias, porque resulta que así trabaja la ciencia, a través de ir descartando posibles hipótesis, ¿ya? De ahí algo que también ha estado muy en boga últimamente, que es la valoración de los resultados negativos en investigación. Mucha gente cree que cuando un científico hace una investigación científica y no llega a resultados favorables, piensan que eso es un fracaso.
Pero en realidad eso no es así. Cuando una persona hace una investigación científica y su hipótesis no es validada, ¿ya? Por su experimentación, resulta que eso no es para nada un fracaso. Eso acaba de aportar, ¿ya? Con esta estrategia de ir acotando el espectro de probabilidades a través de los cuales yo puedo llegar a una posible solución para un problema, ¿ya? Entonces, en ciencia es súper importante validar también el error, ¿ya? Eso también es súper importante que ustedes lo tengan presentes. El error es un elemento fundamental en el desarrollo de las investigaciones científicas, ¿ok? Ya, aquí tenemos otro tipo de preguntas. Miren estas. ¿Cuántos evangélicos hay en Chile? ¿Cuántos tipos de eucaliptos existen en Chile? ¿Cuántas escuelas tienen internet? ¿Cuántas niñas y niños tienen intolerancia a la lactosa? Si se fijan, este es otro tipo de preguntas, ¿ya? A través de las cuales yo puedo llegar a datos, ¿ya? Pero que son desarrollados a través de la recopilación de información, ¿ok? Como dice aquí, hay ciertos problemas experimentales que se pueden responder con la mera recolección de datos. Sin embargo, este tipo de investigación no es científica, es como lo que estábamos hablando al principio de la clase, ¿no? Ya que por sí sola no genera conocimiento nuevo. Recuerden que esa es la característica de nuestras preguntas de investigación. Se tiene que llegar a conocimiento nuevo, ¿no? Otro tipo de pregunta, la pregunta de investigación, ¿ya? Perdón, las preguntas tecnológicas, ¿ya? Estas preguntas son súper importantes y tienen que ver con el video que nosotros estábamos viendo hace un rato, el de la investigación de los niños de Temuco. Justamente ellos estaban respondiendo a una pregunta que terminó como resultado con el desarrollo de una tecnología, ¿ya? Este dispositivo casero que ellos desarrollaron para poder medir la cantidad de agua que se gastaba en la ducha, justamente apunta a este tipo de preguntas de investigación. Como dice, los problemas tecnológicos proponen desarrollar nuevos productos o procesos. Muchos de los desarrollos tecnológicos que se generan antes que los conocimientos científicos que los sustentan. Un gran ejemplo de esto, cabros, es esto que ustedes pueden ver aquí. Esta imagen que ustedes están viendo acá es uno de los prototipos de las primeras máquinas a vapor que se inventaron después de la segunda revolución industrial, ya de la segunda parte de la revolución industrial. ¿Cuál es el fenómeno que subyace aquí? Nosotros aprendimos a utilizar la fuerza del calor al calentar agua y movilizar vapor para poder mover maquinaria. Sin embargo, las leyes de la termodinámica, que son las que rigen estos procesos, se descubrieron mucho después, ¿ya? Entonces, muchas veces sucede esto en ciencia, que se genera primero una aplicación tecnológica y después se terminan por refinar los conocimientos que nos permiten perfeccionar este tipo de máquina, ¿ya? Después del descubrimiento o del desarrollo de las leyes de la termodinámica, por supuesto que estas máquinas a vapor se perfeccionaron mucho más y se hicieron mucho más eficientes, ¿ya? Pero aquí tenemos entonces un desarrollo tecnológico previo a el entendimiento de los fenómenos que subyacen al funcionamiento del mismo, ¿okay? Y por último, como para ir cerrando, la investigación científica entonces se basa en preguntas que requieren la creación de una idea novedosa y contextualizada en un cuerpo de conocimiento. Sin embargo, muchas veces es necesario resolver preguntas empíricas o técnicas para planificar y realizar una investigación científica, que es lo que estamos hablando recién. Ahora miren, practiquemos lo que vimos hasta ahora. Fíjense, aquí yo puse varias preguntas, ¿okay? Y ustedes tienen que clasificar a qué tipo de preguntas corresponden. Si es que son preguntas empíricas, ¿no? Si es que son preguntas tecnológicas, o si es que son preguntas científicas, ¿ya? Desarrollen. Tenemos que clasificar.
¿Ya? ¿Las clasificaron? ¿Sí? ¿Estamos listos? Chiquillos, antes de desarrollar esto, quiero devolverme un poquito porque hay un punto que olvidé mencionar y que es súper importante igual a tenerlo en cuenta, ¿ya? Aquí hay un tema que también hay que tenerlo en cuenta al momento de entender cómo se desarrolla la ciencia y que tiene que ver con que no todos los problemas científicos que se abordan de manera experimental resultan en generar datos nuevos 100%, ¿ya? En el sentido de que también hay algunas investigaciones que aportan datos que van en contra de ideas que ya estaban establecidas dentro del paradigma científico actual, ¿ya? Eso es súper común también, ¿ya? Hay muchos científicos que encausan sus investigaciones no para generar un producto nuevo completamente, sino que para desmitificar una idea que está asentada ya en el corpus como de conocimiento establecido, ¿ya? Aquí un ejemplo súper gráfico de este fenómeno es lo que ocurrió con don Albert Einstein. Todos conocen a Albert Einstein, ¿verdad? Por lo menos han escuchado hablar de él. ¿Sí o no? ¿Cachan que se ganó un premio Nobel, o no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué se ganó un premio Nobel Albert Einstein? ¿Qué fue lo que aportó y que le valió este premio Nobel en 1920, creo? ¿Qué fue lo que Aportó aportó el don efecto Albert? fotoeléctrico. ¿Ah? Aportó al efecto fotoeléctrico. Aportó evidencia a la comprensión del efecto fotoeléctrico, Sí. correcto, ¿ya? Les hacía esta pregunta justamente porque la mayor parte de las personas, me incluyo también, antiguamente solíamos como asociar a Albert Einstein y su premio Nobel con la teoría de la relatividad, ¿verdad? Y la famosa ecuación del E igual mc cuadrado, que es como la imagen que más nos entregan en los medios de comunicación asociado a Albert Einstein. Sin embargo, el premio Nobel de Einstein se lo dieron gracias a sus aportes al conocimiento o a la comprensión del efecto fotoeléctrico, ¿ya? Que es a grandes rasgos el efecto que se produce cuando inciden fotones, cuando hacemos incidir luz sobre un material metálico, y este produce entonces corriente eléctrica, ya empieza a haber movimiento de electrones en la estructura de este metal. Ahora, ese fenómeno fue descrito primeramente por Hertz a finales de 1800, y después en 1905 Albert Einstein postuló como la parte como teórica para poder explicar qué era el efecto fotoeléctrico. Ahora, ¿por qué le estoy dando este ejemplo? Porque resulta que un científico llamado Robert Andrew Millikan, ¿no? Polémico, todos los Roberts son polémicos, este científico llamado Robert Andrew Millikan se pasó 10 años de su vida tratando de desacreditar los postulados de la teoría fotoeléctrica de Hertz y después perfeccionada por Einstein, ¿ya? Imagínense 10 años tratando de comprobar que estaba equivocado Albert Einstein. ¿Y saben lo que pasó? Después de esos 10 años de trabajo, ¿ya? Millikan se terminó dando cuenta que en realidad Einstein tenía la razón, ¿ya? No pudo desacreditar los postulados de Einstein y paradójicamente en 1923 Millikan se ganó el premio Nobel de Física. ¿Y por qué? Porque a partir de estos 10 años de trabajo él terminó por comprobar y corroborar aún más los postulados que había generado Einstein a principios del 1900. ¿Se dan cuenta, no? Entonces la investigación científica a veces también tiene esta otra arista que es tratar como de generar una especie de competencia entre los saberes, ¿ya? Pero al final siempre todo termina avanzando en el mismo sentido, que es entender de mejor manera los fenómenos naturales que ocurren a nuestro alrededor, ¿ya? No, y otra cosa que hay que considerar que muchas veces, por ejemplo, Einstein era físico teórico. Entonces, hay una gran diferencia o puede haber una gran brecha entre lo que es teoría y práctica. Porque tú puedes establecer una teoría, pueden validarte la teoría, pero otra cosa es que se pueda llevar a la práctica porque muchas veces se da que la tecnología no existe. En esos tiempos era más común. No existía la tecnología, eran verdaderos adelantados a su época, entonces era imposible verificar ciertos fenómenos que en cierta forma en el cálculo, en la ecuación, en la teoría, se validaban, pero prácticamente era imposible validarlos porque, no sé, no estaba la tecnología para poder visualizarlo. Claro, en el mundo de la física teórica eso es sumamente habitual, ¿no?
Claro, De es muy hecho, qué común. bueno ese comentario que hizo el Héctor, porque justamente gran parte de lo propuesto por Einstein en el siglo pasado se validó experimentalmente recién hace poco, Hace en los poco, últimos lo de las años, ondas gravitacionales. por supuesto, como ejemplo. Correcto, ¿verdad? Él propuso que teóricamente la gravedad y este constructo espacio-tiempo también tenía que sufrir algún fenómeno ondulatorio, pero de hecho en esa época se burlaban prácticamente de Einstein. ¿Cómo se te ocurre que van a haber ondas gravitacionales? Y resulta que hace, no sé hace cuánto fue, hace como 3 o 4 años atrás, Sí, se si fue como el inventó, 2016, 2017, una cosa así, sí, es súper más o menos, reciente. claro, ahí recién se inventó este dispositivo como con rayos láser que puede Claro, medir las ondas gravitacionales y ya se han registrado 2. Que yo claro. sepa por lo menos 2 eventos registrados, deben haber más, pero por lo menos que yo sepa, 2. Entonces ya, después de muchos años, se vino a corroborar empíricamente algo que teóricamente ya se había postulado hace mucho tiempo atrás. Bueno, muy bien. Ya chiquillos, entonces para ir cerrando, porque ya estamos pasados en la hora, veamos entonces la primera pregunta. ¿Los niños de una clase de una escuela son más altos que las niñas? ¿Será una pregunta de tipo empírica, tecnológica o científica? Si yo quiero saber que los niños son más altos que las niñas, ¿Es una empírica? es una pregunta empírica, ¿verdad? Yo tengo que recopilar datos, después hacer una comparación y puedo sacar una conclusión para ver si era verdadera o no. ¿Ya? Correcto. ¿Cómo desarrollar un dispositivo basado en la radiación solar para potabilizar el agua salada? ¿Será empírico, tecnológico o científico? ¿Tecnológico? Tecnológico, ¿verdad? Estamos apuntando a desarrollar un dispositivo para poder aplicar cierto conocimiento para mejorar o para desarrollar un proceso. ¿Ya? ¿Son comestibles los hongos que crecen en el jardín de la escuela? ¿De qué tipo será? ¿Quién se la ¿Empírico? juega? ¿Quién se la juega? Yo creo que ¿Ah? es científico. Yo igual creo ¿Científico? que es empírico, ¿o no? Es más bien empírico, ¿verdad? Bien. Basta con una recopilación de datos, si es que hay un manual que ya tiene indexado ese tipo de hongo, yo puedo entonces buscar las características, reconocer esta especie y puedo buscar si es que es o no es comestible, ¿verdad? O en el peor de los casos, comerlo, aunque no lo recomiendo, nunca hagan eso, ¿ya? Recuerden que se pueden envenenar. ¿Existe una relación entre la longitud de los brazos y la altura de los jóvenes universitarios? ¿De qué tipo sería esa? Una empírica. Empírica también, correcto, Luca. ¿Es posible cargar un aparato electrónico o teléfono celular mediante celdas fotovoltaicas? Empírico, ¿Empírico? ¿o no? Este es más bien tecnológico. ¿Ya? Ah, Estamos sí. apuntando también al uso de un dispositivo, ¿ya? O a corroborar el uso de un dispositivo para poder entonces cargar un aparato eléctrico. Y la última, ¿cuál es el mecanismo molecular que hace del extracto de Rosmarinus officinalis un buen antiséptico? ¿Tecnológica? ¿Tecnológico? ¿Qué dice el resto? Científico. ¿Científico? ¿Científico dice Sofía? ¿Quién nomás? Científico, sí, científico, porque en este caso, claro, estamos buscando un mecanismo molecular, hay que plantear una hipótesis que después hay que corroborar para ver si es que era cierto o no, para ver entonces si es que el extracto de esta especie mata o no mata a los microorganismos comportándose como un buen antiséptico. ¿Ok? Chiquillos, espero les haya gustado el taller de hoy día. ¿Ya? La próxima semana entonces vamos a retomar desde aquí para empezar a ver entonces cuáles son las baterías de búsqueda más fiables, por decirlo así, desde las cuales ustedes pueden extraer información para poder entonces corroborar las ideas que a ustedes se les vengan a la cabeza. Desde ahora en adelante, cada vez que entonces observen un fenómeno a su alrededor, pregúntense el porqué de las cosas y empezamos a desarrollar un poco más el razonamiento crítico. ¿Ya? Los dejo invitados entonces para la próxima semana, inviten a sus amigos, como les digo siempre, mándenle el link del WhatsApp a todos los que ustedes quieran y nos vemos, ¿ya? Cuídense Muy mucho. bien, Jimmy, felicidades. Me encantó tu Gracias. taller. Que les vaya bien, Chao, cuídense, nos chiquillos, que vemos la estén próxima muy semana. bien. Cuídense, cuídense. Chao, profe. Nos vemos en clase. Nos vemos en la academia. Buen taller, gracias. Chao. Chao. Chao, profe. Cuídense, chiquillos. Chao, chao.